Buenas noches a todos y todas. ¿Cómo están? Qué bueno. Mire, resulta que esta semana es una semana bien especial y es la semana séptima después de que celebramos Pascua. No sé si a lo mejor se acuerda de Pascua, pero a 7 semanas atrás recordamos ese momento de la muerte y pasión de Cristo y resurrección. Y resulta que dentro de la fe judía, bueno, y también de la fe cristiana, esta semana es una semana bien particular, bien especial. A lo mejor lo sabe, a lo mejor no, pero si no lo sabe, hoy día lo vamos a aprender y lo vamos a recordar, porque el pueblo judío, en la séptima semana después que se celebraba Pascua, celebraba otra fiesta, la fiesta de las cosechas. Y resulta que al día 49, bueno, al día 50 más uno, ese día se llamaba Pentecostés. Y había una celebración por, por el arduo trabajo y la bendición del fruto de la tierra y las cosechas. Y los creyentes, los peregrinos viajaban a Jerusalén para dar gracias por la bendición del cielo a través de la abundancia del grano, de los frutos, y viajaban en una señal de fe y gratitud. Y resulta que se hacía frecuentemente eso, todos los años. Y resulta que dentro de esta celebración de Pentecostés, nosotros la recordamos por otras cosas. Si uno dice, Pentecostés, pentecostales, son los que danzan, los que anuncian profecías, hablan lenguas y otro tipo de manifestaciones que son bien características de la fe cristiana y evangélica principalmente. Pero resulta que no nos vamos a referir a eso en este tiempo, sino que nos vamos a referir, si bien al Pentecostés, pero no a ese Pentecostés, lo vamos a tener como referencia, pero vamos a ver que cada uno de nosotros puede tener su propio Pentecostés. Y eso es lo que le da título a este mensaje, que es nuestro Pentecostés. Resulta que el pueblo judío no solamente celebraba estos 50 días después de Pascua con estas fiestas de las cosechas, sino que también antes de eso celebraba, después de la salida de Egipto, 50 días después celebraba que el Señor le había dado al pueblo de Dios la ley a Moisés. Celebraba ese pacto que el Señor tuvo con su pueblo allí en el Sinaí, también se celebraba eso, se recordaba en este Pentecostés. Y resulta que si bien nosotros no celebramos que hemos salido de Egipto, porque no salimos, pero sí celebramos o debiéramos celebrar que Dios nos ha librado del pecado y que ya no somos esclavos de Él. Es un motivo de celebración de ese Pentecostés también llevarlo a nuestras vidas. Resulta que Dios y el Señor, dentro de su plan perfecto, escogió esta fecha, ese tiempo de Pentecostés, un tiempo especial, no solamente para probar a sus discípulos en la obediencia, sino que también para entregar algo especial, que era la promesa del Padre, la promesa del Consolador. Y vamos a ver que este Pentecostés o nuestro Pentecostés tiene un pasado, un presente y un futuro. Yo no sé si usted quiere vivir algún tipo de avivamiento, pero en la Escritura queda el registro del patrón, del ciclo que debiera tener una comunidad de fe para poder vivir y experimentar este tiempo de Pentecostés. Y si lo quiere saber, acompáñeme también con las Escrituras y pueda abrir aquí en el libro de los Hechos, el capítulo 1, y vamos a leer del versículo 4 al versículo 8. Libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 4 al 8. Y dice así: una vez, mientras comía con ellos, les ordenó: no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió, tal como les dije antes. Juan
bautizaba con agua, pero unos cuantos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. Y así, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaure nuestro reino? Él le contestó: solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y en los lugares más lejanos de la tierra. El primer elemento para que podamos poder vivir y experimentar nuestro propio Pentecostés, ya no recordando este hecho tan significativo para nuestra fe, sino un hecho particular para nosotros mismos, es la recompensa a la obediencia. Fíjense que muchas de las cosas que los discípulos hicieron, la gran mayoría no las comprendieron nunca, sino que las hicieron obedeciendo al Maestro. Cuando Jesús le da este mandato, le dice, y le ordenó mientras estaban comiendo: les pido esto, háganlo, no se vayan de Jerusalén. Habían pasado casi 40 días en ese tiempo de la resurrección hasta la ascensión del Maestro. 10 días tuvieron que esperar los discípulos en Jerusalén sin saber qué esperaban. Solamente siguieron la indicación de que tenían que permanecer allí hasta que el Padre le entregue la promesa. Mire qué raro. Cualquier común mortal, a lo mejor, no, pero necesitamos ser más específicos. Por lo menos yo diría eso. ¿Y para qué? ¿Y qué hago? ¿Estamos aquí? ¿Sí o no? Eso haríamos nosotros. Pero los discípulos, ellos fueron obedientes, no dudaron y se quedaron ahí esperando. ¿Saben? Este fue el último mandato de Jesús a sus discípulos: quédense en Jerusalén, para que recibieran, ¿verdad?, la promesa del Padre. Y ahora la pregunta es: ¿pero por qué en Jerusalén? Resulta que se aproximaba esta fiesta que le estaba mencionando hace poquito, la fiesta de las cosechas y el día de Pentecostés. ¿Y qué pasaba allí? Una multitud de peregrinos iba a llegar a la ciudad para hacer sus ofrendas, para entregar sus dádivas y agradecer, ¿verdad?, el fruto de la tierra y la abundancia de los frutos. ¿Saben? Era una fiesta multitudinaria, una fiesta que reunía una gran cantidad de fieles, de creyentes, de personas de todos los lados de allí cercanos, porque los judíos estaban desparramados en muchos lugares, incluso gentiles que se habían convertido a la fe, prosélitos, también viajaban a Jerusalén para participar de esta celebración. Y el Señor conoce todos los tiempos, le dijo: esperen. De hecho, la Reina Valera dice: no muchos días, en pocos tiempos van a recibir la promesa del Padre. Y saben, hay algo interesante aquí, un patrón que tiene que ver con las promesas del Señor. Ellos no sabían qué esperar, de hecho no lo comprendían. Lo único que en sí tenían claro que tenían que permanecer obedientes ahí en Jerusalén. Pero ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Saben? Porque antes de que cualquiera de nosotros o que uno reciba una promesa o que se cumpla una promesa en nuestras vidas, uno debe dar pasos de obediencia. Y eso fue lo que hicieron los discípulos, dieron un paso de obediencia. Sin saber qué esperar, se quedaron ahí y dieron un paso de obediencia. ¿Cuál es la promesa que usted espera en su vida? Dé el paso de obediencia que la promesa le está pidiendo. Si uno va a la Escritura y ve que cada promesa está condicionada a algo.
Y eso es un paso de obediencia. Los discípulos dieron este paso de obediencia de esperar allí en ese lugar. ¿Sabe? Los discípulos no solamente dieron ese paso de obediencia, sino que prepararon el ambiente para esperar esa promesa que aún ni siquiera ellos lo comprendían. La Escritura va a decir que no solamente estaban ahí los 11, sino que había varios seguidores, unos 120 dice, y que estaban juntos, estaban orando, estaban animándose. Imagínense, el maestro había resucitado, primero había muerto, la tristeza cayó sobre ellos, luego resucita, la alegría desborda sus corazones, y luego 40 días después vuelve a partir. O sea, es un cóctel de emociones en un transcurso de tiempo tan corto. ¿Cómo están sus discípulos? Yo creo que todos experimentando lo mismo, alegría, tristeza, no sé, una serie de sensaciones. Pero dicen ahí que estaban juntos, que estaban orando, estaban seguramente dándose consejo, animándose. ¿Saben? Yo pensaba que el metro de Santiago era algo muy terrible viajar ahí en la hora punta. Pero cuando conocí el Metrotren que viaja a la estación central en la hora punta de la mañana, eso sí que es terrible. Ir juntos es distinto a estar juntos. Porque cuando se va junto, uno no sabe cuál es el ánimo de la otra persona. Pero estar juntos en comunidad, vivir una misma experiencia, estar con una misma idea es distinto. Y así estaban los discípulos. Dice la Escritura que estaban unánimes. Que ese es el segundo elemento para encontrar nuestro propio Pentecostés. Juntos en armonías. Yo busqué el significado de estas dos palabras porque yo sabía que aquí había algo. Busqué unánimes, decía en acuerdo, en unidad, juntos, tienen el mismo parecer. Después busqué armonía y lo relacionaba mucho con los instrumentos, con la música. Dice unión y combinación de sonidos simultáneos y de diferentes, pero acordes. Y después traté de buscar qué tiene que ver eso con las personas. Y dice, equilibrio de proporciones entre las distintas partes de un todo. Implica el equilibrio o el balance entre las personas. Pero el que más me gustó es el siguiente. Dice que la armonía implica reconocer a los otros como una condición necesaria de nuestras propias vidas como individuos. O sea, que necesito a la otra persona y la valoro para que esa persona sea de bendición para mí y yo para ella. Mira qué interesante, y lo saco no de esto de cosas religiosas, sino que de cosas especializadas de relaciones interpersonales. Y mira cómo se habla acerca de la armonía. O sea, yo reconozco al otro de que lo que él hace es bueno para mí. Y ¿saben? Esa era la actitud de esa iglesia primitiva. Imagínense 120 personas que habían sido enseñados por Jesús, que habían recibido sus enseñanzas, que habían vivido con Él, que habían sufrido por Él, se habían alegrado con Él y que una vez más estaban recibiendo una promesa que no comprendían. Lo único que a lo mejor les tocaba decir era animarse, esperar. No, Él cumple lo que promete. Dijo que resucitó. Así que ellos solamente se fijaban en lo que ya habían visto. Y ahí estaba su esperanza. ¿Saben?
así como esa iglesia primitiva tenía estas características, nos queda a nosotros preguntarnos, ¿y cómo está nuestra comunidad de fe hoy? Nuestra iglesia. ¿Reúne las mismas características que esa iglesia primitiva? ¿Estaban juntos y en armonía? ¿Estamos así? Es una pregunta que de verdad debemos reflexionar por si queremos vivir un avivamiento. Si queremos experimentar nuestro propio Pentecostés, es algo que de verdad debemos reflexionar. ¿Tenemos un mismo sentir? ¿Reconocemos a otros como una condición necesaria para nuestra propia vida? ¿O solamente me centro en lo que yo hago y lo que yo puedo hacer? ¿Y qué es eso? Es importante. Y lo demás, que hagan lo que puedan. Total, yo hago lo mío y lo hago bien. Pensar así, tristemente, nunca nos va a conducir a vivir lo que vivió esa iglesia primitiva. Los discípulos tenían una unidad intelectual. ¿Por qué? Todos habían recibido la enseñanza de un solo maestro y lo había instruido, lo había corregido, lo había amonestado y lo había desafiado. Estaban en una armonía emocional. ¿Y por qué? Porque habían experimentado todas las mismas emociones, todos juntos. El asombro, la alegría, la tristeza, el miedo, el gozo de nuevo y después la esperanza de las promesas del Señor. Pero tenían algo que nosotros también debiéramos tener, que es una sola voluntad en esta iglesia reciente y formada. Recién se había formado esta iglesia y tenían una sola voluntad. Pensaban lo mismo, pensaban en reconocer al Maestro y en extender lo que Él le había mencionado y le había enseñado. Una cosa bien interesante acerca de la armonía, ya sea la armonía visual, cuando vemos espacios atractivos o cuando lo escuchamos en una melodía, es que la armonía no solamente se disfruta, sino que también nos conduce a la acción. Y esta era la acción que condujo la armonía a estos discípulos. Vamos al versículo 7 hasta el 11, por favor, para que podamos ver a qué acción se estaba refiriendo. Dice, y les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para... Jesús le contesta a sus discípulos, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y hablarán a la gente acerca de mí, en todas partes, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los últimos lugares de la tierra. Y después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban hasta que ya no pudieron verlo. Y mientras se esforzaban en verlo descender del cielo, los dos hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están aquí parados mirando al cielo? Jesús fue tomado entre ustedes y fue llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera que lo vieron irse. ¿Saben? Estos discípulos, aún en ese momento, seguían sin entender, porque solamente habían sido instruidos por el Señor. Recuerden que el Espíritu Santo no estaba en ellos, no había descendido, no tenían la revelación de lo alto. Pero ¿saben qué fue lo que pasó? Cuando dice las Escrituras allí en el capítulo 2, que ellos estaban buscando del Señor, estaban todos juntos, estaban unánimes, dice que sintieron como un estruendo.
un fuerte, dice, como un viento recio que llegó a ese lugar y comenzaron a hablar lenguas repartidas. Y las personas que estaban alrededor, los que estaban allí observando, se dieron cuenta que los discípulos empezaron a hablar en egipcio, en árabe y muchos idiomas de las personas que estaban ahí. Y todos entendían lo que ellos estaban hablando. ¿Y saben lo que dicen las escrituras que ellos estaban hablando? Acerca de las maravillas de Dios. Y todos decían, ellos están hablando acerca de todo lo increíble que Dios ha hecho y puede hacer por mí y que ya ha hecho por ellos. Y no lo podían creer como esos galileos que estaban allí estaban hablando todas esas cosas. En ese momento el Espíritu Santo fue donde comenzó a inundar a estos discípulos. Y las personas que estaban allí alrededor quedaron todas asombradas. Porque estos hombres y estas mujeres no tenían cómo saber sus lenguas. Era imposible. Pero Dios hizo que eso sucediera. La armonía no solamente se disfruta para poder sentirse cómodo o agradable, sino que te lleva a la acción. Y la acción que tuvieron estos hombres y estas mujeres fue no solamente esperar, sino que después de esperar y de recibir esa promesa, de hablar acerca de las maravillas de Dios. Uno de los personajes más interesantes dentro de este relato del Pentecostés, sin duda que es Pedro. Y Pedro toma un rol importantísimo. Recordemos que Pedro, por su personalidad y características, siempre fue una persona como sobresaliente. Así es como se deja ver en las Escrituras. Y resulta que el siguiente elemento que nos lleva a vivir nuestro propio Pentecostés es que los ministerios comienzan a accionar, se ponen en acción. Resulta que Pedro, después de la muerte de Jesús, dice la Escritura que él siguió a ese grupo de soldados y tuvo tanto miedo que cuando lo reconocieron como uno de sus seguidores, lo negó, insultó y hizo muchas cosas tratando de desdecirse de que no. 3 veces dice que lo negó. Y eso trajo una marca en él. Y después que Jesús resucita, Jesús tiene un trato especial con Pedro. Jesús le repite un milagro a Pedro. La pesca, se la repite y dice, Pedro, acuérdate. Lo invita a tomar desayuno a la orilla del mar. Después le dice, ¿me amas? Le pregunta, ¿me amas? 3 veces. Por los 3 momentos que negó Pedro, 3 me amas. Y Pedro le reconoce, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y ahí Jesús le dice, entonces apacienta mis ovejas. Y cuando el Espíritu Santo, cuando este grupo de discípulos comienza a vivir su Pentecostés, los ministerios comienzan a accionarse. Y Pedro comienza a accionar su ministerio. El de líder, el de pastor, el de un gran líder religioso. Y saben, comienza a hablar, comienza el primer discurso de Pedro. Un discurso, imagínense, entre medio de una multitud. Incluso la Escritura dice que da un paso adelante, los discípulos que estaban con él también dan un paso adelante, salen del anonimato y comienzan a hablar. Y Pedro comienza a dar un discurso que queda registrado para nosotros. Vamos a leer solamente algunas partes de este discurso. Vamos a leer del 14 y 15 de Hechos 2, después el 22, el 29 y el 36. Algunas partes nomás. Dice, entonces Pedro dio un paso adelante junto con otros 11 y gritó a la multitud,
Escuchen con atención todos ustedes, compatriotas, judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen. Estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. Haciendo la aclaración, ¿verdad?, de por qué ese grupo estaba hablando como todo el mundo los veía. El 22. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. 29. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el mismo patriarca David no se refería a sí mismo, porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Y el 36. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas que este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Y la gente estaba pero absorbida por este discurso. Yo solamente leí algunos extractos, usted después puede leerlo en su casa completo, pero estaba pero conmovida, estaba atónita. Imagínense, un montón de peregrinos ahí se detuvieron en ese lugar a escuchar el primer discurso de Pedro. Y todos estaban atentos. Fue tanto así que Pedro en este primer discurso dice que golpeó los corazones y el Espíritu Santo comenzó a mover a esas personas al arrepentimiento. Comenzaron a arrepentirse. Y es lo que lleva al siguiente elemento de este tiempo de búsqueda de nuestro Pentecostés, que es el tiempo de misericordia. Resulta que este tiempo de misericordia no solamente fue para los discípulos, sino fueron para los que no conocían nada de Jesús, los que estaban escuchando allí por primera vez o tenían algún tipo de noción. Pero fue tan el poder, las palabras y el Espíritu Santo actuando a través de Pedro, que las personas se detuvieron. Y uno dijo por ahí, ¿y qué tenemos que hacer? Y vamos a leer del versículo 37 al 42. Dice, y las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos e incluso para los gentiles, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración. El tiempo de misericordia es un tiempo de arrepentimiento. Es un tiempo de reconocer al Señor como nuestro Señor y Salvador. Es un tiempo de decir, Señor, ¿y cómo lo hacemos ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago para tocar tu corazón? Y Pedro aquí lo explica muy bien. Simplemente arrepiéntete. Arrepiéntete
de tus pecados y vuelve tu corazón a Dios. ¿Sabe? El tiempo de misericordia también no es un tiempo de tantos protocolos. Es un tiempo de aceptar. Es un tiempo de reconocer. Es un tiempo en que de verdad hay un cambio de vida. ¿Y saben qué es lo más interesante de todo? Y lo dice allí el versículo 42, dice que todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Es como que se vuelve al inicio, así como estaban los discípulos antes de recibir al Espíritu Santo, se cumple un ciclo de Pentecostés y ya no son 120, sino que son 3120. Porque a esa es la cosecha que al Señor le gusta. Así le gusta cosechar. Y no solamente en la iglesia primitiva, sino que en la iglesia actual. No solamente en esos discípulos, sino que también en los creyentes de hoy en día. ¿De verdad quiere vivir un Pentecostés? ¿O solamente quiere conocer la historia de este relato bíblico? Porque la historia es conocida. Seguramente no le conté nada nuevo. Pero sin duda que hemos sido desafiados. Hemos sido amonestados a poder vivir y a poder experimentar nuestro propio Pentecostés. El Señor nos ayude. Padre bendito, gracias le damos por este tiempo. Gracias le damos, Señor, porque tú has tenido una inmensa misericordia